Bienvenido al canal Cuentos de Don Mateo. La niebla llegó esa mañana antes que el sol, y se quedó pegada a las piedras de la posada como si supiera lo que iba a pasar. Hay mujeres que sostienen el mundo sin que nadie les pregunte si están cansadas. Mujeres que abren puertas a las 4 de la mañana cuando el frío corta los huesos, que barren patios que otros ensucian, que calientan cocinas donde otros comen. Salvadora Méndez Ruiz era una de esas mujeres. Tenía 72 años, espalda doblada por 4 décadas de trabajo, y manos que ya no podían abrirse del todo por las mañanas cuando el frío era duro. Llevaba 40 años en la posada del Camino de la Sierra, la misma posada donde había llegado a los 32 como ayudante de cocina, y donde había ido subiendo sin que nadie lo llamara ascenso. Simplemente fue haciendo lo que hacía falta, año tras año, temporada tras temporada, hasta que fue la portera, la que abría, la que cerraba, la que sabía dónde estaba cada llave y qué bisagra chirriaba, y qué ventana dejaba entrar el agua cuando llovía del norte. Nadie le preguntaba cómo estaba. No era descortesía consciente. Era algo peor. La invisibilidad de los que siempre están. Salvadora formaba parte del edificio, tanto como las vigas del techo o las piedras del muro. Se la daba por sentada, igual que se da por sentado el aire. Pero esa mañana de niebla cerrada, un martes de finales de febrero, algo iba a cambiar. Y Salvadora, que había aprendido a leer el tiempo igual que leía el tiempo del cielo, lo sintió antes de que llegara el coche del sobrino. El dueño de la posada, don Abundio García Montes, había muerto el mes anterior. Muerte tranquila, de viejo, en su cama con sus sábanas, cosa que no le pasaba a todo el mundo. Don Abundio había sido hombre de pocas palabras, pero de gestos claros. Dejaba el sobre con el jornal de Salvadora los viernes por la tarde encima de la mesa de la cocina, sin papeles, sin firma, desde hacía 40 años. Nunca le había dicho gracias de manera directa, pero tampoco le había levantado la voz. En el lenguaje de ese mundo, eso era respeto. Salvadora guardaba 3 cosas en una caja de metal que había pertenecido a su marido Emilio, muerto hacía 16 años de un golpe en la cabeza durante la vendimia. La caja tenía una tapa abollada y olía a aceite de máquina mezclado con algo más dulce que no tenía nombre. Dentro, el reloj de bolsillo de Emilio, que ya no daba la hora, pero que ella daba cuerda cada domingo porque le parecía lo correcto. Una llave vieja que no abría ya ninguna puerta. La llave de la casa, donde habían vivido juntos antes de que el patrón anterior se la vendiera a otro. Y 2 fotografías, una de su boda y una de su hijo Fermín, que vivía en la ciudad y llamaba por teléfono en Navidad y en su cumpleaños y pocas veces más. La caja vivía debajo de la cama de Salvadora, en la habitación pequeña que daba al corral, la habitación que había sido suya durante 40 años y que olía a lavanda seca porque Salvadora colgaba ramilletes encima del cabecero cada verano. Roque García Tomé llegó en coche a las 10 de la mañana. 38 años, ropa de ciudad, tejanos, chaqueta de cuero oscuro, teléfono en la mano desde el momento en que bajó del coche. Era sobrino de don Abundio por parte de su hermana, un hombre que Salvadora había visto 3 veces en su vida. Una en una boda hacía 15 años, otra en el entierro del mes pasado, y ahora. Sancho, el perro viejo que dormía en el umbral de la posada desde hacía años sin que nadie le hubiera pedido que se quedara, levantó la cabeza cuando Roque entró al patio. No se movió, pero sus ojos siguieron al recién llegado con una atención tranquila y constante que era más elocuente que el ladrido. Roque entró a la cocina, donde Salvadora estaba fregando los pucheros del desayuno.
Se quedó en el marco de la puerta un momento, mirando el espacio como quien tasa un almacén. «Buenos días», dijo Salvadora, sin volverse. «Buenos». Roque carraspeó. «Necesito hablar contigo». Ella terminó de aclarar el puchero que tenía en las manos. Lo dejó boca abajo en el escurridor, se secó con el trapo que llevaba al hombro y se volvió. No había prisa en ninguno de sus movimientos. «Cuando quieras», dijo. Lo que siguió duró menos de 10 minutos. Roque habló de modernización, de renovación, de llevar la posada a otro nivel, de turismo de sierra, de plataformas de reservas en Internet. Habló de eficiencia. En un momento dado, dijo la palabra automatización, y Salvadora pensó, sin decirlo, que una puerta no se automatizaba, que una bisagra que chirriaba no se automatizaba, que el arte de saber cuándo una viga iba a aguantar y cuándo no se automatizaba. Cuando Roque terminó, sacó un sobre del bolsillo interior de la chaqueta y lo puso sobre la mesa. 4 meses de jornal, dijo. Más de lo que legalmente me corresponde dar. Salvadora miró el sobre. No lo tocó. Un martes de niebla, dijo en voz baja, casi para sí misma. ¿Perdón? Nada. Ella levantó la vista. ¿Cuándo? Hoy. Esta tarde a más tardar. El equipo de reformas llega mañana a las 8. Salvadora asintió una vez. Despacio. Tomó el sobre, se lo metió en el bolsillo del delantal. De acuerdo, dijo. Eso fue todo. No hubo escena. No hubo lágrimas. Roque pareció casi incómodo por la ausencia de drama, como si hubiera preparado argumentos que ya no iba a necesitar. Salió al patio, volvió a mirar su teléfono, y Sancho lo siguió con los ojos hasta que el coche desapareció por el camino. Salvadora se quedó sola en la cocina. El olor a leña y a puchero colgaba en el aire. Afuera, la niebla seguía pegada a las piedras, inmóvil. Fue a su habitación. Sacó la caja de metal de debajo de la cama. La abrió, miró adentro un momento. El reloj, la llave, las 2 fotografías. Volvió a cerrarla. Luego sacó una maleta de lona de arriba del armario, la maleta con la que había llegado a la posada 40 años atrás, y empezó a doblar ropa con la misma meticulosidad con que lo hacía todo. Cada prenda bien cuadrada, ocupando el mínimo espacio posible. Tenía 3 vestidos de diario, 2 de domingo, 4 blusas, ropa interior, medias de lana, las zapatillas viejas y las de salir. Un mantón negro que había sido de su madre. El delantal de trabajo, por si acaso. El cuaderno donde anotaba cosas, no un diario, sino observaciones. La fecha en que había que aceitar la cerradura del portón. ¿Cuándo se llenaba el depósito de agua? ¿En qué semana de octubre llegaban los últimos caminantes antes del cierre de invierno? La caja de metal fue lo último en entrar a la maleta. Antes de cerrarla, Salvadora sacó la fotografía de su boda. Emilio tenía 34 años en esa foto y sonreía, con una timidez que ella siempre había encontrado enternecedora en un hombre tan grande. Guardó la fotografía, cerró la maleta. Llamó a Fermín desde el teléfono de la cocina. Marcó el número de memoria, cosa que hacía pocas veces. Fermín descolgó al tercer tono. «Mamá, ¿qué pasa?» «Me han despedido». Silencio. Luego, «¿Qué? ¿Quién?» «El sobrino del señor Abundio, el que ha heredado». «Eso es ilegal, mamá. 40 años de servicio. No pueden. Me ha dado 4 meses». Pausa. «Es más de lo legal». «¿Y dónde vas a ir?» Esta era la pregunta que Salvadora llevaba 1 hora evitando hacerse a sí misma. Tenía 72 años, 200 y pico monedas en el sobre, una maleta y una caja de metal. Fermín vivía en un piso pequeño con su mujer y sus 2 niños. Salvadora lo sabía. Fermín lo sabía. Ninguno de los dos lo dijo. «Ya veré», dijo Salvadora.
Mamá, estoy bien, Fermín. Solo te llamaba para que supieras. Colgó con suavidad. No con brusquedad, con suavidad. Como se cierra una ventana cuando el frío ya no molesta, pero tampoco hace falta que entre más viento. Esa tarde, cuando salió por la puerta de la posada por última vez, la niebla había empezado a levantarse un poco. Llevaba la maleta en la mano derecha y la caja de metal en la izquierda. Sancho se levantó del umbral cuando ella pasó. La siguió 3 pasos. Se detuvo. Los dos se miraron. «Quédate», le dijo Salvadora. Pero lo dijo sin convicción. Sancho siguió caminando detrás de ella. Ella no volvió a decirle nada. 3 casas más adelante estaba la de Eufrasia, que había sido la mujer más cotilla del pueblo durante 50 años, y que en los últimos 10 se había vuelto algo más callada y algo más sabia. Salvadora llamó a su puerta. «¿Tienes un sitio donde quedarme esta noche?», preguntó cuando Eufrasia abrió. Eufrasia la miró. Miró la maleta. Miró a Sancho detrás de ella. «Está la casita del guarda forestal», dijo Eufrasia despacio. «Lleva vacía desde el verano. La llave la tengo yo, porque el ayuntamiento me la dejó para airearla de vez en cuando. Nadie la reclama, porque es demasiado pequeña para merecer disputa». Salvadora asintió. «¿Cuánto?». «Nada por ahora», dijo Eufrasia. «Ya hablaremos cuando te instales». Le dio la llave. Una llave grande, de hierro, más pesada que la del reloj de la caja. Salvadora la sopesó un momento en la palma, y pensó en la llave vieja que llevaba en la caja de metal, la que ya no abría nada. Esta sí abría. La casita del guarda forestal estaba a 200 metros del pueblo, pasado el roble grande que servía de señal para los caminantes. Era una construcción de piedra con el tejado bajo y 2 habitaciones, un hogar de piedra en la sala y una cocina tan pequeña que 2 personas no cabían en ella cómodamente. Las ventanas tenían los cristales intactos. El suelo era de tierra apisonada cubierta con losas irregulares. Olía a humedad y a algo vegetal, a musgo quizás, a tiempo cerrado. Salvadora dejó la maleta junto a la puerta. Recorrió el espacio con los ojos, despacio, sin prisa. La chimenea parecía en buen estado. Había leña apilada junto al muro exterior, bastante para una semana. El agua venía de una fuente a 20 metros. Eufrasia le había explicado dónde. Salvadora pensó que había comenzado en peores sitios. Esa noche durmió en el suelo, sobre la manta que había traído en la maleta, porque no había cama. Sancho dormía a sus pies, oliendo a tierra mojada y a perro viejo. La niebla había regresado y envolvía la casita en silencio. Salvadora no rezó. Tampoco lloró. Escuchó el silencio un rato. Luego cerró los ojos. 14 días después, Mauricio llegó. No llegó anunciado. Apareció en la puerta de la casita una mañana gris, de principios de marzo. Descalzo sobre las piedras frías, con una camisa demasiado grande y los ojos de alguien que ha aprendido pronto que el mundo no explica sus decisiones. 5 años, quizás. Tampoco eso era seguro. Salvadora estaba en la puerta, aireando la manta, cuando lo vio. Se quedó quieta. El niño también se quedó quieto. Sancho se levantó, se acercó al niño. Lo olisqueó despacio y volvió a tumbarse en el umbral. Eso pareció suficiente para el niño. «¿Cómo te llamas?», preguntó Salvadora. El niño miró al suelo. Luego la miró a ella. «No sé». Salvadora asintió, como si eso fuera una respuesta perfectamente razonable. «¿Tienes hambre?». El niño asintió. Eso fue todo. No hubo explicaciones esa mañana. Salvadora le dio pan con aceite y lo dejó sentarse cerca del fuego. Luego fue a buscar unos calcetines de lana que le quedaban demasiado grandes para sus pies, los únicos que tenía.
y se los calzó al niño mientras él comía. El niño no protestó. Don Mateo, que en aquel tiempo tenía 30 y pocos años y vivía a media hora de camino de la casita, supo de todo esto por Eufrasia y por otros, porque los pueblos tienen su propio telégrafo. Pero lo que recuerda con más precisión es lo que le contó años después la propia Salvadora, una tarde que él pasó por allí a traerle unos huevos que su mujer le mandaba. La imagen de ese niño con los calcetines demasiado grandes, comiendo pan sin decir nada, con Sancho dormido a sus pies. Había algo en él que era muy antiguo para 5 años, dijo Salvadora esa tarde, como si ya supiera que el mundo no le debía nada y hubiera llegado a las paces con eso. Los arrieros que lo habían dejado habían pasado por el camino real 2 semanas antes, un grupo de 4 con mulas cargadas de lana. Uno de ellos había dicho al posadero de turno que el niño lo habían recogido ellos de una mujer que ya no podía tenerlo y que lo llevaban buscando quien lo aceptara. El posadero no había podido. El niño había seguido caminando con los arrieros unos días más, durmiendo donde dormían ellos, comiendo lo que había, hasta que un día amaneció solo. No era crueldad de los arrieros, era el mundo siendo el mundo. Salvadora no preguntó más. El niño necesitaba comer, dormir y tener los pies calientes. Eso ella podía darlo. Le puso Mauricio, sin consultárselo a nadie. Una tarde le dijo simplemente: «Te voy a llamar Mauricio». El niño la miró. Luego asintió, con la misma seriedad con que aceptaba las decisiones importantes. Lo que a don Mateo siempre le ha parecido más hermoso de esa historia no es el gesto grande, que también lo hubo, sino ese momento. Una mujer de 72 años que acaba de perder todo lo que la anclaba al mundo, dándole nombre a un niño que no tenía ninguno. 2 personas sin lugar, dándose mutuamente la cosa más pequeña que existe, un nombre para llamar al otro. Mauricio empezó a responder al nombre desde el primer día, como si lo hubiera estado esperando. Las semanas que siguieron fueron de trabajo callado. Salvadora pidió prestada una cama de tijera a Eufrasia, que la tenía en el desván desde el funeral de alguien. Consiguió un colchón de paja de la señora Angustias, que vivía en la última casa del pueblo y tenía más cosas de las que necesitaba. Clavó una tabla junto a la ventana para que sirviera de mesa. Encontró 2 sillas en el cobertizo de la casita, una con una pata floja que ella arregló con un clavo y un trozo de madera. La cocina pequeña fue lo que más trabajo le costó y lo que más satisfacción le dio. El fogón de piedra funcionaba, pero el tiro era malo y el humo se quedaba dentro. Salvadora pasó 2 mañanas limpiando la chimenea con un trapo enrollado en una vara larga, sacando la mugre acumulada de años, hasta que el tiro mejoró y el humo salió por donde debía. Mauricio ayudaba donde podía. Cargaba leña, cosa que hacía con una seriedad que hacía querer sonreír. Barría las losas con una escoba 2 veces más alta que él. A veces se quedaba mirando a Sancho durante largos ratos, como si el perro fuera una fuente de información importante. ¿Cómo nace la confianza entre 2 personas que no saben nada la una de la otra? Don Mateo cree que nace del trabajo compartido. No de las palabras, no de las confesiones, del trabajo. De verse el uno al otro hacer las cosas bien, sin quejarse, sin pedir reconocimiento. Eso era lo que Salvadora y Mauricio hacían. Lo que don Mateo invita a pensar a quien escucha esta historia. Si alguna vez en su vida ha sentido eso con alguien, esa confianza que no necesita explicarse, esa seguridad que viene del trabajo en silencio. Todo iba despacio y en silencio, como debía. Pero el mundo no deja las cosas en paz mucho tiempo. A finales de marzo
Cuando los manzanos que había detrás de la casita empezaban a mostrar los primeros brotes, llegó el rumor del pueblo. Roque García Tomé había decidido celebrar la apertura de la posada renovada el primer domingo de abril, con fiesta y todo. Y en ese mismo pueblo, una mujer llamada Dolores Serrano, que vivía en la calle del Arco y que había conocido a la madre del niño, empezó a preguntar. Salvadora supo del rumor por Eufrasia, que nunca podía guardarse nada más de un día. «Que hay una mujer que dice conocer al niño», dijo Eufrasia, asomada a la ventana de la casita, con una expresión entre curiosa y preocupada. «Que es el hijo de su prima, que murió. Que la prima lo dejó con unos arrieros porque no podía más». Salvadora escuchó sin interrumpir. «¿Y qué quiere esa mujer?», preguntó al final. «No sé bien. Creo que quiere verlo. Hablar con el juez». Salvadora asintió. Miró hacia donde Mauricio estaba en el patio, intentando enseñarle a Sancho a sentarse con una paciencia que el perro no correspondía. «De acuerdo», dijo. Esa noche, después de que Mauricio se durmiera, Salvadora sacó la caja de metal de debajo de la cama. Abrió la tapa. Dio cuerda al reloj de Emilio, como hacía cada domingo, aunque no fuera domingo. El tic del reloj llenó la habitación pequeña durante unos segundos. «¿Qué dice uno en estos casos?», pensó Salvadora. No se lo preguntó en voz alta porque no había nadie que pudiera responder, salvo el reloj y Sancho, que dormía en el umbral con las patas estiradas. Cerró la caja, apagó la vela. Don Mateo ha pensado muchas veces en Roque García Tomé. No era un hombre malo, en el sentido de que no hacía el mal por placer. Era alguien que no había aprendido a ver lo que estaba delante de sus ojos si no tenía un precio escrito. El trabajo de Salvadora durante 40 años no tenía precio escrito en ningún papel, y entonces, para Roque, no existía. Don Mateo cree que ese tipo de ceguera es más peligrosa que la maldad consciente. La maldad consciente sabe lo que hace. Esta otra clase de persona no sabe que está haciendo daño, y eso la hace imposible de convencer. Los días siguientes, Salvadora recibió la visita de Dolores Serrano. Era una mujer de unos 50 años, corpulenta, con el pelo recogido bajo un pañuelo oscuro y los ojos que evaluaban rápido. Llegó una mañana sin avisar, cosa que Salvadora anotó mentalmente, pero no comentó. «Buenos días», dijo Dolores desde la cancela del patio. «Soy Dolores Serrano. Creo que tiene usted al niño de mi prima». «Pase», dijo Salvadora. Dolores entró. Miró el patio, la casita, a Sancho. Miró a Mauricio, que estaba sentado en las losas, con un palo dibujando en la tierra, y se detuvo. «Sí», dijo Dolores en voz baja. «Tiene los ojos de su madre». Mauricio no levantó la vista de su dibujo, pero sus hombros se pusieron un poco más tensos, cosa que solo alguien que lo observara mucho tiempo podría notar. «Siéntese», dijo Salvadora, señalando la silla menos coja. Le puso delante una taza de agua caliente con hierbas, porque no tenía café. Dolores explicó lo que sabía. La madre del niño, Consuelo, había muerto de una fiebre a finales del invierno anterior. Antes de morir, había dejado al niño con los arrieros porque en su desesperación creyó que así llegaría a algún lugar donde pudieran cuidarlo. Dolores había tardado meses en rastrear el paradero del niño. «Mi prima quería que viviera con alguien de la familia», dijo Dolores. «Pero yo…» Hizo una pausa. «Tengo 5 hijos. No tengo sitio ni medios». «Entonces, ¿qué quiere?», preguntó Salvadora, con la misma calma con que preguntaba todo. Dolores la miró. «Que se quede con usted», dijo Dolores. «Si el juez lo permite. Mi prima lo habría querido así, con alguien que lo cuide de verdad». Salvadora escuchó. Puso las manos sobre la mesa. Miró sus propias manos un momento.
las articulaciones gruesas, la piel seca, las marcas de 40 años de trabajo. Hablaremos con el juez, dijo al final. Lo más sorprendente de todo esto, a juicio de don Mateo, no fue que Dolores Serrano buscara al niño. Fue que al buscarlo, encontró a Salvadora. Y que Salvadora, que acababa de perder lo que creía que era su lugar en el mundo, estaba construyendo uno nuevo con tan poco que casi no se notaba. Una cama de tijera, un fogón que ya tiraba bien, un perro viejo y un niño sin apellido. Eso era todo. Y era suficiente. El primer domingo de abril llegó con sol y con viento del sur que olía a tierra mojada y a hierba nueva. Roque García. Tomé inauguró la posada renovada con una fiesta que duró la tarde entera. Había música, había gente de los pueblos vecinos, había fotografías y gente que se tomaba fotografías con el edificio detrás. La posada tenía pintura nueva, ventanas nuevas, un letrero de madera con letras talladas, luces en el patio. Salvadora no fue a la fiesta. Pasó esa tarde podando los manzanos del patio, que llevaban años sin que nadie les pusiera la mano, con una podadera que le había prestado el señor Valentín, el vecino más cercano, un hombre callado, de manos trabajadoras, que cultivaba un huerto pequeño y que desde que supo que Salvadora vivía en la casita del guarda, le había traído 2 veces verduras sin pedir nada a cambio. Mauricio la ayudaba sujetando las ramas que ella cortaba, colocándolas en montones ordenados. Sancho dormitaba cerca, con el hocico apoyado en las patas, moviéndolo de vez en cuando algún insecto pasaba demasiado cerca. La visita al juez estaba fijada para el jueves siguiente. Salvadora no sabía qué iba a decir ni qué iban a preguntarle. Eufrasia le había explicado que el juez del partido era hombre recto, pero hombre de papeles, y que si no había papeles que acreditaran nada, se complicaba. Salvadora no tenía papeles de nada. Tenía una llave prestada, una cama de tijera, un perro ajeno y un niño sin apellido. La solución llegó de donde menos la esperaba. El señor Valentín, callado y de pocas palabras, le dijo que él podía dar fe, ante el juez, de que conocía a Salvadora desde hacía muchos años y que en su opinión era mujer de bien. Dolores Serrano también estaría allí para decir lo mismo. Eso tendría que ser suficiente. Esa tarde del domingo de la inauguración, cuando el sol ya bajaba y el viento había calmado, Mauricio se detuvo junto a Salvadora mirando los manzanos podados. ¿Estos van a tener manzanas?, preguntó. En otoño, dijo Salvadora. El niño asintió, con su seriedad habitual. Luego preguntó, ¿todavía vamos a estar aquí en otoño? Salvadora dejó la podadera apoyada en el tronco más grueso. Miró al niño. Luego miró los manzanos, con sus ramas limpias y sus brotes de primavera. Sí, dijo. No añadió nada más, pero lo dijo con una certeza que no tenía raíces en ningún papel, en ningún permiso, en ningún juez. Tenía raíces en la misma sustancia de la que estaban hechos los manzanos, en algo que crece despacio, bajo tierra, antes de que nadie lo vea. Esa noche, mientras Mauricio dormía, con la respiración lenta y regular de los niños que finalmente están seguros, y Sancho roncaba levemente en el umbral, Salvadora se quedó sentada junto a los rescoldos del fuego mucho más tiempo de lo habitual. Pensaba en la llave que guardaba en la caja de metal, la que ya no abría ninguna puerta. Y pensaba en la llave de hierro pesada que Eufrasia le había dado, la que sí abría. Había algo en ese contraste que le parecía que quería decir algo, aunque no sabría explicar el qué. El jueves llegó frío y nublado. El juez del partido se llamaba don Rodrigo Campos Esteve. Era hombre de unos 60 años, con bigote gris y el hábito de quitarse las gafas y limpiarlas despacio
cuando algo le requería pensar. Recibió a Salvadora, a Dolores y al señor Valentín en una sala que olía a papel viejo y a madera barnizada. Don Rodrigo hizo las preguntas que tenía que hacer. Miró los papeles que Dolores había traído. El certificado de defunción de Consuelo. Una carta escrita por la mano temblorosa de la madre enferma donde pedía que cuidaran a su hijo. Luego miró a Salvadora. ¿Tiene usted medios para mantenerlo? Tengo trabajo, dijo Salvadora. ¿Y la casita? ¿Qué trabajo? El que haga falta. Don Rodrigo se limpió las gafas. Luego miró al señor Valentín, que asintió una vez, en silencio. Voy a necesitar hablar con el niño, dijo el juez. Mauricio entró a la sala de la mano de Salvadora. Se sentó en la silla que le indicaron, con los pies que no llegaban al suelo. Don Rodrigo se inclinó levemente hacia adelante. ¿Sabes por qué estás aquí, hijo? Mauricio lo miró. Para decidir dónde vivo. Así es. Don Rodrigo asintió, sin sorprenderse de la claridad del niño. ¿Dónde consideras tú que está tu casa? Mauricio no dudó. Sin mirar a Salvadora, sin girarse, sin hacer el gesto que haría un niño que busca aprobación, señaló en la dirección de la casita del guarda forestal. El silencio en la sala duró 3 segundos. Don Rodrigo se limpió las gafas de nuevo. Dolores Serrano miraba al niño con una expresión que era mitad alivio y mitad algo que se parece a la melancolía. El señor Valentín miraba el techo. Salvadora no sonrió. Don Mateo lo dice así porque es la verdad. No sonrió. Quien la conocía bien, y él la conocía, aunque no tanto como la habría llegado a conocer años después, habría notado que algo en su respiración cambió. Una pequeñísima cosa, casi imperceptible, como cuando una viga, que lleva mucho tiempo bajo un peso demasiado grande, deja de crujir de golpe. El juez firmó los papeles esa misma semana. Salvadora quedó reconocida como tutora de hecho de Mauricio, con revisión al año. Dolores Serrano se fue con la satisfacción de quien ha hecho lo que debía. El señor Valentín volvió a su huerto. Esa noche, después de que Mauricio se durmiera, Salvadora encendió la chimenea. Hacía tiempo que no llovía, y las noches de abril eran templadas. No hacía frío, no hacía falta, pero ella encendió el fuego de todas formas, y se quedó mirándolo hasta que los rescoldos se apagaron solos. Lo que quedaba de aquella primavera fue trabajo. El señor Valentín, que resultó llamarse Valentín Osorio Muñoz, y que había sido guarda forestal antes de retirarse y por eso conocía la casita como la palma de su mano, empezó a aparecer con más frecuencia. Traía herramientas, traía consejo, traía silencio del bueno. Arregló la tabla de la ventana norte que dejaba entrar el viento. Enseñó a Salvadora dónde estaba la llave del agua cuando había que cerrarla en helada. Mauricio lo seguía a todas partes con la misma devoción callada con que seguía a Sancho. Aquí es donde la historia tiene un giro que no se espera, porque uno pensaría que lo más difícil de ese tiempo fue la pobreza, o la incertidumbre, o la soledad. Pero Salvadora, años después, cuando don Mateo le preguntó qué había sido lo más duro, respondió sin pensarlo: aprender a pedir. 40 años había dado sin pedir. Dar era lo que sabía. Ahora tenía que pedir la tabla al señor Valentín, pedir los huevos a la mujer de don Mateo, pedir la llave a Eufrasia. Eso, decía, era lo que había costado más. El señor Valentín nunca hizo que costara. Era de esa clase de hombres que reciben una petición de ayuda como si fuera lo más natural del mundo, sin hacer que el otro sienta que debe algo. Salvadora lo notó desde el principio, y eso fue más de lo que ella habría sabido pedir. Una tarde de mayo, mientras los dos remendaban la cerca del patio,
él martillando, ella sujetando las tablas, el señor Valentín preguntó sin levantar la vista del trabajo: ¿Va a quedarse aquí? Salvadora respondió, también sin levantar la vista: sí. Fue la conversación más larga que tuvieron sobre el tema. Los manzanos empezaron a florecer en la segunda semana de abril. Flores blancas, con un eje rosado, que olían a algo fresco y ligeramente dulce. Difícil de describir, que no se parece a ninguna otra cosa. Mauricio las miraba con los ojos abiertos y la boca un poco abierta también. La expresión de alguien que está viendo algo hermoso por primera vez y no tiene palabras para ello todavía. Sancho había rejuvenecido, a su manera. Seguía a Mauricio por el patio con una energía que no le había visto nadie en los últimos años. Eufrasia, que pasaba a veces, decía que el perro había encontrado su propósito. Don Mateo cree que tenía razón. Hay una cosa más en esta historia que don Mateo conoce, pero que ha guardado hasta ahora. Una conversación entre Salvadora y Roque García Tomé, que tuvo lugar un sábado de mayo en la plaza del pueblo, y que mucha gente escuchó sin que Roque lo advirtiera. Si quieren saber cómo terminó esa conversación, lo que Salvadora dijo exactamente y por qué el pueblo entero lo recuerda todavía, dejen un «quiero saber» en los comentarios. Don Mateo lee todos, pero la historia merece que se cuente en orden. Roque García Tomé apareció en la plaza ese sábado de mayo con la intención de hablar de lo que él llamaba el asunto de la casita del guarda. Le habían llegado rumores, que la vieja portera vivía allí, que había un niño, que el señor Valentín pasaba tiempo allá, que el pueblo empezaba a subir a visitarlos los fines de semana. Roque era sobrino del dueño muerto de la posada, pero no tenía ningún título sobre la casita del guarda, que pertenecía al ayuntamiento. Lo sabía, pero los hombres como Roque tienen el hábito de hablar como si tuvieran más poder del que tienen, y muchas veces nadie los contradice. La plaza estaba animada ese sábado. Mercado semanal, gente con cestas y con niños. El olor de pan caliente desde la tahona y de queso fresco del puesto de Celestino. Roque encontró a Salvadora junto al puesto de Celestino, comprando queso con el dinero que había empezado a ganar, lavando ropa y cosiendo para 3 casas del pueblo. «Salvadora», dijo Roque, con esa voz de quien tiene prisa y trata de que parezca que no. «Necesito que desocupes la casita. Tengo un proyecto para esa zona del camino y la casita está en el trazado». Salvadora lo miró. Celestino dejó de envolver el queso.
mermelada en tarros pequeños, con una etiqueta de papel donde Salvadora escribía a mano, con su letra firme y un poco cuadrada. Dulce de manzana. Casita del guarda. No tenía más marca que esa. No necesitaba más. Mauricio repartía los tarros en la cesta de mimbre con una seriedad que la gente encontraba entrañable. Sancho lo acompañaba y se tumbaba debajo del puesto cuando había puesto. Y Eufrasia decía que ese perro era mejor reclamo que cualquier cartel. El señor Valentín pasaba más tardes que antes por la casita. Traía a veces algo del huerto: tomates, calabacines, racimos de uva en verano. Se quedaba a veces a cenar, cosa que había empezado sin que nadie lo dijera. Un día la olla era grande, y era natural que se quedara. Luego se fue quedando. Mauricio le preguntó un día si tenía casa, y él dijo que sí tenía, pero que aquí se estaba bien. Mauricio asintió, como si eso le pareciera una respuesta suficiente. Don Mateo pasó por allí una tarde de julio con los huevos de su mujer. Encontró a Salvadora en el patio, sentada en la silla que ya no cojeaba, desgranando judías con los dedos lentos y metódicos. Mauricio corría detrás de Sancho entre los manzanos. El señor Valentín estaba al fondo del patio arreglando algo en la cerca, sin prisa, con el martillo subiendo y bajando en un ritmo tranquilo. Don Mateo se quedó un momento antes de llamar. Escuchó el sonido de las judías cayendo en el cuenco, el martillo del señor Valentín, la risa de Mauricio. La tarde olía a tierra caliente y a hierba seca y a algo dulce que venía de la cocina, de alguna confitura al fuego. Esto es un hogar, pensó don Mateo. No la posada con pintura nueva. Esto. Cuando entró y Salvadora lo vio, ella levantó la vista y asintió con la cabeza en señal de saludo. «¿Cómo estás, Salvadora?», preguntó don Mateo. Era la pregunta que nadie le había hecho durante 40 años. Ella lo miró un momento. «Bien», dijo. Y luego, despacio. «Bien. A veces la vida nos empuja fuera del lugar donde creíamos pertenecer. Nos quita el umbral donde habíamos apoyado los pies, la llave que habíamos llevado al bolsillo durante tanto tiempo que ya no sabíamos que la llevábamos. Nos deja en el camino con una maleta y una caja de metal, y la pregunta de qué viene ahora. Salvadora Méndez Ruiz nos recuerda que perder una casa no siempre significa perder el camino, que hay lugares que no se buscan porque ya están, esperando que alguien les ponga fuego en la chimenea y nombre a los manzanos y cuelgue calcetines de lana a secar, que el hogar no es el edificio donde te instalaron, es el lugar donde alguien, por primera vez en mucho tiempo, te pregunta ¿cómo estás? Y que, a veces, la respuesta puede ser simplemente bien. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si te tocó el corazón, deja tu comentario. Los leeré todos. No olvides suscribirte para seguir escuchando relatos como este. ¿Alguna vez sentiste que un lugar te eligió a ti justo cuando creías que no tenías a dónde ir?